Ajá, lo que te decía es que, a ver, están esas tres opciones y para mí, sí. Para mí no es reductible el caso al analista. En eso estamos de acuerdo. Pero cuando me dices que el analista es el caso, lo reduces completamente ahí. No, lo que te quiero decir, como para, hablando de reducir, sintetizarlo, es que el caso no es el caso. No es la persona, no es el paciente, No es sin el duda. paciente. Pero tampoco es el analista. Te pudiera incluso pensar que el caso es el análisis. ¿Sí? Capaz eso sería una manera, pero no el analista, bueno, ni el paciente, está bien, ¿no? te tomo la corrección. El análisis. Sí. Claro, lo otro era que estoy un poco en desacuerdo con esto de que no se puede escuchar a alguien que no está. Me parece que justamente el análisis es un dispositivo donde se escucha a gente que no está. Claro, ¿no? Pero no. Claro, pero siempre escucho a lo que se me está diciendo. Por supuesto que el paciente o el analista en este caso viene con todos los. O el paciente viene con todos los. Las circunstancias, como decía Ortega, pero yo escucho al que está enfrente. Está bien, pero en un análisis, por ejemplo, escuchas a la persona que está enfrente, pero la persona que está enfrente te está hablando de su padre, sí, y te trae los dichos de su madre y de eso que ha venido, sí, claro, ¿me entiendes? Totalmente. O sea, sí. Y después lo otro que me pareció muy interesante eran los objetivos que habías planteado. Tú no lo planteaste como objetivos, eso lo escribí yo. Pero no, era, sí, pero sí lo planteé como objetivo, creo. Las coordenadas del analista del tratamiento, me parece fantástico. Esto me parece que es lo que hemos estado hablando y que se ve muy claramente en lo que tú estás planteando y más implícitamente en la manera que yo lo planteo. Y esto me pareció muy interesante, lo de ajustar el deseo del analista. Que estabas hablando como de situar o sitiar el horror al acto. El deseo del analista, sí. ¿Quieres hablar un poquito al respecto? Y me parece ¿O quieres que hable yo y después? También es lo mismo, es decir, cuando el caso, cuando el caso te hace síntoma, lo llevas a supervisar, porque convengamos que no lo llevas a supervisar porque lo dijo Lacan, porque son las tres patas y hay que tener las tres patas, lo llevas a supervisar porque te hace ruido, lo llevas a supervisar por vos, y está muy bien, como digo, que sea por vos, porque si no sería otro engaño. Pero ojo, porque me parece que a medias, porque puede ser que tú tengas una teoría que te diga en el análisis debería pasar A, B y C, y ves que te quedaste en B y que no llegas a C. No digo que la gente no lo haga quizás porque tiene que tener las tres patas. Digo que no es por eso. No digo que el paciente puede venir porque se quiere divorciar, pero capaz que no viene por eso. Pero me parece que la razón de no lograr algún estipulado teórico, me parece una buena razón para llevar un caso análisis, ¿no? Sí. O sea que no tiene tanto que ver con, no sé, cómo la persona se maneja en el mundo. No, pero no estoy diciendo que lo excluya. A mí me parece que en relación con el deseo de analista, lo que se le juega al analista que por eso supervisa, es el deseo del analista. Es volver a ubicarlo, digamos, o volver a que se pregunte o que se responda si realmente puede volverse a sentar en la silla para escuchar al paciente. Es así. Claro, estoy bastante de acuerdo, yo quiero decir muy de acuerdo contigo, porque me di cuenta en estos días que bastante en Venezuela, y me imagino que un montón de otros países caribeños, bastante quiere decir muy, mientras que acá bastante quiere decir más bien poco, de cierta manera deficiente. Más o menos lo mismo. Estoy muy de acuerdo contigo, especialmente en el sentido de que sería un dispositivo donde justamente se da cuenta de la responsabilidad que tiene el analista en llevar adelante la cura. Y la reactualiza. Claro. Entonces, es decir que... Porque esto me parece que es algo que las personas que están más allegadas a las teorías, por ejemplo, de Alfredo Edelstein, habría una manera de pensar que es que la resistencia siempre es del analista, es decir, de la persona analista, pero otra manera de pensar la resistencia siempre es del analista, es pensar que cuando hay una resistencia es porque hay algo de lo analista que no está funcionando. Totalmente. Que no es reductible a la persona. Ahora, ¿qué pasa? El paciente no es el que va a ir para, además de estar pagando el análisis, ir a controlar su propio caso con un analista.
sino que es más bien el analista el que, dado caso donde las cosas no están yendo adelante y deberían ir adelante, asume ese rol de, bueno, yo soy a quien les están pagando. Totalmente, es lo que le decíamos con Juan Manuel, esa es la responsabilidad del analista, por eso te decía que va a controlar por él, y hace muy bien que vaya a controlar por él, porque la responsabilidad es del analista. A ver, yo lo igual diría... no digo que no haya resistencias tampoco, que del paciente. Creo que no hay resistencias en psicoanálisis. Pero por supuesto que lo que aprendimos con Lacan es eso, que el que resiste es... que el horror al acto es eso. A ver, para mí la resistencia tiene o sea, no viene ni de uno ni del otro necesariamente. Y creo que justamente plantearlo de uno de los dos lados es de nuevo caer en una solución más bien individualista. Por eso, sí. Pero entonces más bien lo interesante de este dispositivo que se pudiera armar de análisis de control es que es el momento donde el analista más actúa como persona que está llevando a su cargo un análisis. Totalmente. Porque obviamente nunca es el paciente el que lleva el análisis a un análisis de control, aunque sería capaz un ensayo divertido. O capaz el pase sería un ensayo en ese sentido. Claro. Es lo que creo que también le digo a Juan Manuel en ese encuentro. No, eso lo digo en otra charla que tuvimos. Ya te iba a decir, para mí, para ti el encuentro fue como de 3 horas y dijiste todo en el encuentro. No, porque hicimos otra charla que seguramente va a subirlo él en su canal, que habla de el fin de análisis. Y una de las cosas lo asocié con lo del pase, porque bueno, sí, es todo un tema también, que en ese también vas a tener algunas críticas seguramente. Claro, aunque no sé, capaz que estamos más de acuerdo. No, a mí lo que me parecía más problemático, y después igual tengo porque creo que tenías 3 objetivos y solo hemos hablado de 2, pero lo que me parecía más problemático del planteo era esta corriente más individualista de que el análisis de control sería equivalente básicamente a un análisis de... No, pero ahí creo que porque, claro, no nos temático. Pusimos de acuerdo con la terminología, por decirlo así. Pero eso es lo que dijiste antes, me parece que ahí podemos coincidir. Claro. Pero me parece muy interesante en este sentido que el análisis de control pudiera ser quizás el momento donde, no sé si llegaste a ver Hamlet o a leer Hamlet, llega justamente el momento donde Hamlet se asume como el rey, obviamente hijo Hamlet se asume como rey. Me parece que el momento donde el analista se puede asumir como analista, no como un participante más del juego. Totalmente, analítico. Yo creo que ahí, por eso te digo, creo que ahí se pone en juego no solo el deseo del analista, sino que ahí se pone, viste cuando Lacan dice, bueno, creo que lo charlábamos también, que hay analista al final de un análisis, pero no lo dice en relación, pues también lo dice en esa relación, pero no me refiero a su propio análisis, que eso sería claro, el pase. Lo dice, solo se sabe si hubo analista. Exactamente. En ese sentido, el análisis de control funciona, ¿no? En ese sentido también, porque los objetivos son más o menos todos iguales. Yo puse ahí medio esquemáticamente, puse 2 o 3, pero llevan siempre a ubicar las coordenadas. ¿De qué te ríes? Que me estaba acordando de esto que te estaba comentando antes cuando almorzamos, de todo el tema con asumir el horror al acto analítico en cuanto a la psicosis. Ese es un tema que a mí me brota mucho de los colegas. Ahora entiendo por qué te tengo reís. horror. Estás poniendo el dedito en la llaga. Sí, no, el otro día, pero es que el otro día me enteré que han dicho que el psicótico no puede viajar en avión. Eso es interesante. Pero habría que preguntárselo, que argumente. Porque como yo le decía a Juan Manuel, que yo diga que tengo pacientes psicóticos que viajan en avión, es lo mismo, porque claro, es decir una cosa contra la otra, pero ¿de dónde sacan esas cosas? Es una cosa increíble. Claro, pero es el problema después de tener obviamente el argumento sobre la experiencia. Claro. Que es que, bueno, vos tuviste una experiencia y yo tuve otra. Claro, pero eso no es ciencia, o no es no tiene lógica. Pero es cierto, el horror al acto en la psicosis es impresionante. Es el tema del diván, es el tema de las entrevistas previas. El horror al acto en la psicosis es impresionante. Igual ahí creo que tenemos una diferencia vos y yo en el tema no lo llamaría el diagnóstico, sino el método, ¿no? Okay. Porque vos pensás,
Y porque vos pensás que el método cambia, me parece, ¿no? Sí. No, yo en ese sentido no. Lo matizaría un poco, pero sí, ponele que pienso que cambia. ¿Cómo Más que sería el feliz? método cambie, me parece que la diferencia es que los resultados cambian. Pero eso O sea, pasa lo que se logra. con cualquier análisis. No, no necesariamente, porque me parece ¿A que qué el hecho. llamamos resultados? Porque después no nos ponemos de acuerdo por pequeñas terminologías. Claro, por ejemplo, me parece que capaz en la psicosis se pueda dar algo de la instauración del nombre del padre. Esto que te había comentado la otra vez hace bastante tiempo. Y en las neurosis obviamente no lo vas a tener porque ya está instaurado. Entonces, si bien no Pero el estoy método, muy seguro. Claro, pero método, por eso te digo, yo no sé si diría que el método es diferente. En cierto sentido lo es, en el sentido de que estás buscando cosas diferentes. Pero en el sentido de ¿y por qué actuar, tendría que del estar buscando? significante, ¿Y por qué tendría que estar buscando en la psicosis? ¿Por qué tendría que estar buscando? me parece que toda terapéutica busca algo. No, O sea, me a parece ver, que la dirección de la praxis cura busca algo. sí, pero ahí estaríamos otra vez sustancializando al analista, ¿no? Me parece que el dispositivo por sí mismo fluye y se da, no siempre, y en la psicosis se puede dar como que no. Sí, sin duda, sí. Eso no. A ver, me parece que uno pensarlo como hitos o fases, esto que estábamos hablando anteriormente, que capaz no pensarlo como entrevistas preliminares, pero sí hay algo que cambia, o sea, se entra como en un diferente régimen. Sí, ponele. Y me parece que en la psicosis hay un régimen, digamos, adicional, que a veces se puede entrar, que justamente para mí implica un poco la salida de la psicosis. O sea, el tratamiento de la psicosis implica la instauración del nombre del padre, que ya está hecha en la neurosis. Pero insisto, el método para mí no cambia. Bueno, pero el método ¿Qué hace sería el más. analista para instaurar? Claro. Claro, no estoy de acuerdo. Sería el trabajo sobre el significante. Ni hablar. En eso estamos de acuerdo. Por eso, para mí, el método en sí, si lo pensamos como el trabajo con el significante, eso no cambia. Lo que sí cambia son los diferentes. Lo que sucede debido las al intervenciones, ponele, obviamente, sí, eso estoy de acuerdo. Intervenciones con un paciente de las 2 de la tarde no son las mismas que las de las 3 de la tarde. Con un niño no intervengo igual que con un adulto. En ese sentido, sí. Pero igual te digo sinceramente. Pero lo que se busca con la intervención. Además que la intervención. Viste que Lacan dice, el analista no necesita saber lo que dice a condición que sepa lo que hace. Un poco a eso me refiero, ¿no? A veces no sabemos bien. De hecho, viste que el paciente viene y te dice, usted lo que me dijo el otro día, vos lo que me dijiste la otra vez, y yo ni me acuerdo lo que dije la otra vez, capaz. Pero eso tuvo un efecto en el chabón. Y bueno, y no sé. ¿Me entendés a lo que voy? No. En la psicosis me parece que puede tener efecto como que no, igual que en la neurosis. Sí, obvio. Pero lo que digo es que los efectos que puede tener son diferentes, por lo menos al principio. Sí, pero no me digas por favor lo que se repite de que entonces no puedo llevar al paciente al diván. No. De hecho, no veo por qué. A ver, el diván no pudiera ser una suplencia psicótica, por ejemplo. Totalmente. ¿No? Totalmente. O sea, totalmente. Es una conducta más. Agalmática como puede serlo para el neurótico. Claro. Ay, me pasó a diván, ahora empecé el análisis. Y vos después escuchás los casos que si eso es empezar en análisis, el pase a diván. No, eso no. Me da ganas de decirte una frase bien argentina, pelotudeces no. Claro. Pelotudeces. Y bueno, pero esas pelotudeces se escuchan todo el tiempo. El otro día yo estaba viendo un video que se filmó en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Psicología. No voy a nombrar no tiene sentido, pero bueno, está en YouTube. Y siguen repitiendo lo mismo. Sí. No lleves al paciente psicótico a diván, o si llevas a diván, ojo, porque puede ser psicótico. De hecho, son preguntas que me lo siguen preguntando todo el tiempo. Pero ¿y por qué se repite eso? Y bueno, no sabemos por qué se repite. Porque esto es lo que hablamos con Juan Manuel. No podemos saber. Porque no hay papers. Porque es ecolalia, porque es Magister Digit. Entonces no tenemos, no sabemos por qué. Entonces vos decís una cosa, yo digo otra. Sí. Y entonces, en ese punto digo que no hacemos ciencia.
ni conjetural, ni dura, ni nada. Eso me parece más debatible, porque me parece que hay otras opciones que no se reducen ni a la ecolalia ni al Magister Dixit. Que Claro. sería uno, ¿sí? Pero no están con la hechas ecolalia todavía, no bueno. podemos hacer ciencia. Eso No, me sin refiero. duda. Ese es el problema. Sin duda. Y bueno, el último objetivo que habías dicho, que me pareció muy interesante también, porque tanto ese como el anterior tienen un tinte mucho más social. Obviamente no quiero decir social como de sociedad gigante, como la sociedad argentina, sino social de poner en circulación algo que era más bien la habilitación, donde no era así, pero yo me lo imaginaba en mi mente así, como una especie de grupo de apoyo, digamos, psicoanalítico, donde más bien lo que se hace es medio sacar a alguien de esa incertidumbre eterna de si soy psicoanalista o no. En ese aspecto, y lo relaciono con lo que decías antes de la psicosis, claro, en ese sentido, es otorgarle un significante al analista, al que viene a supervisar. En ese sentido. Claro, y en ese sentido... A ver, el tipo capaz que está atendiendo hace 1000 años ya, pero tiene esas dudas, no sé si esto que hago está bien, si soy psicoanalista, si soy lacaniano, qué soy. En ese sentido, necesitas lo que Lacan dice ya del primer seminario, ¿no? Una palabra del otro que te atraviesa. Claro, y o sea, por eso digo, me parece que yo desde ese punto de vista no lo había visto al revés. No sé si te acuerdas cuando habíamos estado hablando del análisis de control, que habíamos de las cosas nefastas del análisis de control que pasaban. Sí, pero no me acuerdo. Que justamente había alguien que había un relato, una ecolalia, donde... Sí, no, eso lo comenté en un grupo de trabajo, que el analista le dice al que viene a controlar, estás haciendo todo mal, esto, ¿no? Eso mejor dedicate a la jardinería. Mejor dedicate a otra cosa. Bueno, hace unos años una alumna que tenía en un grupo nos contaba que en la facultad de psicología, no en la UBA, en otra, la profesora, que creo que era la titular de una cátedra, decía: ustedes no van a pensar que se van a poder dedicar al psicoanálisis. Claro. Es la misma, es una cosa nefasta. Es nefasto totalmente. No tiene ninguna. La verdad que no puedo creer que ocurran esas cosas. No puedo creer. Quedo pensando en esto, porque aunque vos enseñes, no sé, qué sé yo, cualquier, la pelota, el arte de hacer pintas de cerveza. Claro, ¿cómo vas a decir de esto no podés vivir? Igual no importa si el tipo quiere vivir o no, pero a lo que bueno, pues no. Aparte, ¿desde qué lugar? ¿No será que esa mujer no podrá vivir del psicoanálisis? Es un problema de ella, que tendrá que ver. Pero ¿cómo vas y bueno, peor todavía si llevas un caso a control y te dicen: no, lo que estás haciendo está todo mal. Esos son los modos de habilitar, que el analista pueda tener muñeca clínica, sutilezas directamente, no claro, pero ahí justamente, ahora que estás dando este ejemplo, me parece que viene todo el tema de que efectivamente hay personas que trabajan en análisis de control como si lo que se estuviese trabajando fuese el analista. Y ahí es donde le dices, no servís para nada, porque obviamente me estás haciendo todo mal. Y ahí es donde me parece que... Ideamos y sosteneramos. Sí, sin duda. Mientras que me parece que yo, como manejo el análisis de control, es más bien intentar ver, bueno, pero qué es lo que está sucediendo. El tejido, como vos dijiste antes. Sí, el tejido. Y ver, el problema no es ni de uno ni del otro. Existe porque existe el real. Porque es así. Entonces, al ver ese tejido, se puede buscar un poco la lógica de ese tejido. Por supuesto, sí. Buscar un poco cómo funciona ese tejido, dónde están los hilos sueltos, qué pasa si hablo por acá. Por supuesto. Y de eso me parece que se trata con análisis de control, no tanto, no diría yo, que se trata del analista, aunque obviamente el analista está implicado ahí, digamos que se trata tanto del analista como del paciente. Está bien igual la corrección, te la tomo porque es oportuna, me parece bien, quizás tenga que corregir un poco, ¿no?, las coordenadas, como decía yo. Sí, es cierto, es totalmente así. Pero bueno, a veces uno no puede creer que escuche estas cosas, ¿no? Que un analista venga
a supervisar para que el otro analista le diga no servís para nada. Claro, lo más interesante es que capaz esa persona regresó al análisis con la misma persona, porque Bueno, hay todo este tema de sí, maltrato algunos casos. institucionalizado sí, dentro del conozco psicoanálisis, algunos casos, sí. y nada, persiste eso. Bueno, es lo mismo que decimos a veces, como una persona puede pagar para que el analista le diga ja. Claro. Y te lo dice, a mí me parece bien, no me quiero enterar de nada de su vida privada, esto, lo otro, me parece bien que no hable. Es lo mismo. Que ahí obviamente, ya sabemos, lo charlamos siempre, ¿no? Si el analista no habla, no sé cómo puede intervenir aparte. Pero bueno, Bueno, después está todo el tema de las intervenciones en lo real, que es darle el cuadro, etcétera. Te estoy diciendo pero cómo decirle a la funciona. gente que vos no lo estás diciendo en serio. Porque vos lo Pero decís, es en serio. Yo no estoy de acuerdo, pero es en serio pero que decís hay gente que no estás de piensa acuerdo. Porque se van a pensar que como lo decís que estás de acuerdo. eso. No, pero hay gente que piensa eso. O sea, no es que no interviene. Bueno, porque siempre vamos a tener un problema conceptual y epistemológico, que es lo real, y volvemos siempre a lo mismo. Si lo real es darle el cuadro, porque el cuadro es real. Y bueno, son todas cosas para ir cerrando. Bueno, gracias Félix por los comentarios. Gracias a ti, Marcelo. ¿Te falta algo? No. Hay que pedir otra cervecita. Sí. Bueno, gracias.